Alcohólica es una enfermedad, una patología que está teniendo moda en este tiempo. Antes se pensaba que solamente los cirróticos y los que tenían cuadros de hepatitis viral hacían cirrosis. En cambio ahora el NASH o la esteatohepatitis no alcohólica está siendo cada vez más frecuente porque estamos teniendo enfermedades metabólicas de larga data, ¿no? Hasta hace unos 20 años pensar en diabetes era pues raro. En el barrio encontrábamos a uno con diabetes, ¿no? Y eso. En cambio ahora uno en cada familia, más o menos es diabético, o es obeso, tiene problemas metabólicos. Y se ha visto de que, especialmente las mujeres obesas, que condicionan a producir problemas metabólicos muy frecuentemente, va a haber alteraciones a nivel de la estructura hepática. Incluso sin antecedentes de consumo de alcohol. Y recordemos de que el consumo de alcohol o la presencia de hepatitis viral o los problemas metabólicos van potenciando problemas hepáticos. No es de que yo soy obeso y solamente voy a tener esa hepatitis no alcohólica por más que tome alcohol, no. O yo si tomo alcohol, por más que sea obeso, voy a hacer una hepatitis alcohólica, no. Entonces, se va potenciando y el riesgo inclusive de hacer cáncer de hígado es mucho más alto. Está haciendo. Entonces, son complicaciones donde van a producir una necroinflamación y va a producir una estatosis hepática de forma persistente. Se ha caracterizado por una estatosis hepática, diferentes grados de inflamación y fibrosis, de forma progresiva, poco a poco va a empezar a inflamar. El tiempo de evolución es mucho más lento que en un cuadro de hepatitis alcohólica o hepatopatía alcohólica, ¿ya? Pero los hallazgos son similares, pero la evolución se va yendo cada vez más lento, ¿no? Entonces ahora tenemos pacientes con enfermedades metabólicas de 15, 20, 25 años de evolución. Entonces eso condiciona que el hígado se empiece a inflamar poco a poquito, ¿no? Para que sea un NASH o una esteatohepatitis no alcohólica, tiene que ser en ausencia de la ingesta de alcohol, de forma significativa, ¿no? No como los estudiantes todos los fines de semana. Cuando ha ganado el concurso de danzas, festejamos. Medicina ha ganado. ¿No sabías? ¿Qué han festejado? Como esteatohepatitis no alcohólica vamos a tener varias lesiones, como una estatosis hepática simple, la estatohepatitis no alcohólica y la citogenética, ¿no? Que puede condicionar a producir cirrosis hepática. En esta enfermedad vamos a encontrar depósitos de grasa no asociados al consumo de alcohol. La siguiente. El síndrome metabólico es el pilar de un problema de una esteatohepatitis no alcohólica. Eso va a estar relacionado con una resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial, ojo, hipertrigliceridemia, el LDL aumentado también, mucho más aún inclusive la hipertrigliceridemia y la inversión, ¿no?, del HDL disminuido y el LDL aumentado. La siguiente. Muchas veces pensamos de que el colesterol está relacionado al consumo de ¿qué? Grasas, ¿qué más? Frituras, carnes, comida chatarra. Y el paciente no entiende de que el hecho de comer carbohidratos también condiciona a producir colesterol y triglicéridos. Entonces hay que indicar al paciente que tiene que disminuir el consumo de carbohidratos también. Muchas veces estamos consumiendo o le limitamos grasas, frituras y carnes, pero empieza a comer más papa, más fideo, más arroz, más yuca, camote, etc., ¿no?
La prevalencia de un esteatohepatitis, una NASH, puede llegar hasta de 2 a 3%. Así es. La edad en promedio entre 50 y 55 años, especialmente en el sexo femenino, diabetes mellitus, obesidad, hiperlipidemia, que puede ser un 55%. Problemas metabólicos y nutricionales son muy importantes en este cuadro. Las enfermedades gastrointestinales pueden condicionar algunos fármacos también, algunas enfermedades metabólicas hereditarias, algunos otros problemas de metabolismo, como la hipertrigliceridemia persistente, y también hay algunas idiopáticas, ¿no? Que no vamos a saber cuál es la causa específica que está condicionando. Inclusive muchos de ellos se sobreponen y condicionan y aumentan más el riesgo. Obesidad, diabetes, hipertrigliceridemia, la pérdida de peso muy acelerada. Ahora está de moda la terapia para bajar de peso, ¿no? Entonces, les da supresores de la ansiedad, supresores de del hambre, de querer comer. Entonces, y se vuelve más una sensación de hiporexia, les dan, ya no comen mucho, y eso les hace perder el peso de forma mucho más agresiva, muy rápido. Más allá de 5 kilos en un mes es muy acelerado, y eso también condiciona problemas metabólicos, el kwashiorkor, desnutrición aguda, pacientes con nutrición parenteral. Entonces, no es de que póngame vitaminas, ¿no? Las personas del campo o algunos pacientes te dicen, doctor, ¿le puedo hacer a poner vitaminas o un suero multivitamínico? Pero lo que nosotros no entendemos es de que cuando nosotros le ponemos una carga abundante no solamente de sustancias nutritivas, con proteínas, lípidos, ¿no? En el suero, y también vitaminas, estamos dándole una carga muy alta a nuestro organismo, que muchas veces no es muy necesario. Es mejor darle un suplemento nutricional por vía oral y va a absorber lo necesario, lo que necesitamos, y lo demás lo va a eliminar, que ponerle por vía endovenosa, ¿no? A la larga, ¿quiénes son los que sufren más? El hígado, sufre el riñón. Entonces hay que tener un poquito más de precaución. Paciente. Hay que valorar la parte del peso, el índice de masa corporal, es fácil, ¿no es cierto? El peso sobre talla cuadrada. Entonces, si un paciente pesa 80 kilos y mide 1,60, ¿cuánto sería su índice de masa corporal? 1,6. ¿Cuántos son? ¿Qué? ¿No? De acuerdo a eso vamos a tener la valoración del índice de masa corporal. Un peso normal, un bajo peso, sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2, extremo. ¿Cuánto? 31.25, ¿no? Estaría en una obesidad tipo 1. Entonces, es importante valorar la parte metabólica. ¿Y por qué cada vez estamos con más moda de sobrepeso? Porque cada vez comemos más comida chatarra, ¿no? Más harina. ¿Me he almorzado? Mi hamburguesa. ¿Dónde está mi hamburguesa? Con mayonesa, mostaza, ¿sí? De acá de la tía veneno todavía. Con un poquito de salmonela. Paciente. Algunas enfermedades gastrointestinales, los bypass y ayuno ileales, de ayuno colónico, síndrome de intestino corto, también gastroplastías. Ahí están las mangas gástricas, que está de moda para bajar de peso, y no solamente nos lleva a cuadros de esteatohepatitis no alcohólica, sino también al riesgo de hacer cáncer gástrico. Recordemos de que toda cirugía que toque el estómago, el riesgo de cáncer gástrico es mucho mayor que una persona que no tenga ningún tipo de cirugía que haya tocado el estómago o que haya operado la vesícula también, que aumenta más el riesgo.
las derivaciones biliopancreáticas, la celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, que también pueden condicionar el estato de hepatitis no alcohólica reciente. Algunos fármacos, la amiodarona, que se utiliza bastante, corticoides también, nifedipino, entre otros, estrógenos, también pueden condicionar el estato de hepatitis no alcohólica, ¿no? La siguiente. Algunas enfermedades metabólicas que son menos frecuentes, Wilson es más frecuente, hiperbetalipопроteinemias, abetalipопроteinemias, galactosemia, los no es muy frecuente, no es un pero hay que tomar en cuenta, ¿no? La siguiente. Y algunas otras, síndrome de Reye, hígado graso del embarazo, hepatitis C, que pueden condicionar, agregar más o estimular la producción de estato de hepatitis no alcohólica. La siguiente. Hay una teoría del doble impacto, ¿no? Primero, donde hay una resistencia a la insulina que va a producir acúmulo de ácidos grasos libres, una estatosis simple, la siguiente. Y la siguiente, un factor que va a adicionar el estrés oxidativo, o sea, va a aumentar la inflamación a nivel celular, donde va a haber mecanismos defensivos celulares y proinflamatorios y proapoptóticos. Entonces, el estato de hepatitis a la larga va a condicionar mayor inflamación por el estrés oxidativo, produciendo radicales libres y aumentando la inflamación, llegando a la cirrosis, ¿no? Pero este proceso sea mucho más lento que en pacientes que tienen una actividad del virus de la hepatitis B, especialmente, o una actividad por consumo de alcohol, que el impacto, la inflamación del hígado es casi de forma sincrónica, ¿no? Cada fin de semana, cada 3 días, que van tomando de forma más frecuente. Y en la parte de los cuadros virales, la inflamación es pues de forma persistente, ¿no? La siguiente. Va a haber aumento de ácidos grasos libres al hepatocito, aumento de la síntesis hepática cuando hay una resistencia a la insulina, disminución y saturación de la beta-oxidación mitocondrial y disminución de la síntesis y la secreción del VLDL, ¿no? Esto va a acumular a nivel de los hepatocitos y va a producir estatosis. Los ácidos grasos libres, ¿no? Se acumulan en los hepatocitos. La siguiente. Va a producir radicales libres, estrés oxidativo, peroxidación lipídica y necrosis de los hepatocitos. La siguiente. Este estrés oxidativo, por medio de la peroxidación lipídica, va a estimular o va a haber estímulos quimiotácticos, interleuquinas, células estrelladas, alteraciones a nivel de las células estrelladas produciendo mayor fibrosis y los antígenos proteicos a nivel de los cuerpos de Mayoli, ¿no? Estos dos primeros producen mayor inflamación y no solamente se queda acá, sino lo que hablábamos también, una vasoconstricción a nivel vascular por la endotelina, por destrucción e inflamación, y eso también condiciona mayor resistencia y turbulencia, produciendo otra vez la fibrosis, alteraciones, aumento de la inflamación, factores inflamatorios, quimiotarios, etc., ¿no? La siguiente. Clínicamente no solo vamos a poder evaluar al paciente, pero en su estado final recién vamos a empezar a darnos cuenta. ¿Ya? En la parte clínica va a empezar a tener los sistemas hepáticos y una enfermedad de consumo de alcohol o un cuadro viral de forma crónica, ¿no? Laboratorialmente también nos va a ayudarnos, va a haber una alteración a nivel, especialmente de la TGP, a predominio de la TGP en relación a la TGO, y algunas pruebas de función hepática también pueden estar alteradas. Imagenológicamente, igual que un cuadro de la cirrosis, vamos a empezar a tener alteraciones a nivel estructural, ya sea a nivel de la pared o la superficie del hígado, nodular, con los ángulos romos. El hígado va a empezar a disminuir de tamaño. Ojo, en cuadros crónicos el hígado va bajando de tamaño y en cuadros agudos ese hígado aumenta de tamaño. Es importante ver y excluir el consumo de alcohol de forma excesiva para definir si es un paciente con esta hepatitis o no. Y otras causas como hepatitis virales, alteraciones donde hay una alteración de las pruebas funcionales
en hepatopatías autoinmunes, y cuando tengamos una duda diagnóstica, hacer una biopsia hepática, ¿no? La siguiente. Casi un 80% de los pacientes son asintomáticos. Puede tener síntomas inespecíficos, un poco de dolor a nivel hipocondrio derecho, cuando hay cuadros de shock inflamatorio de forma aguda de cuando en cuando, hepatomegalia en algunos casos de forma inicial, y la cirrosis hepática en su evolución final, ¿no? Pero recordemos nuevamente de que la cirrosis progresa más o menos entre 10 a 15 años, ¿no? Por consumo de alcohol. Un esteatohepatitis no alcohólica va más allá de los 20 años, ¿ya? Entonces, más o menos hay que ver la diferencia desde cuándo es diabético, desde cuándo es obeso, desde cuándo tiene algún problema metabólico, dislipidemia, etc. ¿No? Siguiente. En la ecografía hablábamos, técnica de imágenes, que es de primera elección, es lo más cercano a lo que tenemos a la mano. Un patrón va a tener un hígado brillante con atenuación posterior, una sensibilidad total hasta un 60%, puede ser un 90% de estatosis, mayor a un 25%, una especificidad del 60%, y los datos de cirrosis y hipertensión portal no son muy específicos, pero una ecografía Doppler nos podría ayudar. No puede distinguir bien de estatosis en relación a una esteatohepatitis no alcohólica o a una alcohólica. La siguiente. La tomografía nos ayuda a caracterizar mejor, ver la parte del hígado, si es hipodenso. Respecto al vaso, vamos a ver algunos vasos intrahepáticos, vamos a relacionar algunas atenuaciones a nivel graso de estatosis de diferentes grados de acuerdo a la inflamación. La resonancia también nos ayuda a ver estatosis de forma focal, especialmente en T1. En T2 nos ayuda a ver lo que son imágenes más estáticas, ¿no? Como el conducto biliar, el líquido cefalorraquídeo, donde vamos a diferenciar el T1 del T2. Y vamos a ver, de acuerdo a la técnica eco de gradientes, en T1 la diferenciación y la caracterización mejor de una esteatohepatitis no alcohólica. La siguiente. La biopsia nos ayuda a definir bien cuál es la estructura adecuada que tiene ese hígado. Una estatosis macrovesicular, valorizaciones hepáticas y necrosis, la hialina de Mayo puede estar alterada, va a haber megamitocondrias, núcleos glucogenados, va a haber un infiltrado inflamatorio multinuclear, la fibrosis que puede comenzar a nivel pericelular, después perivenular, periportal, y cada vez empezar a ampliarse de acuerdo a la inflamación que vamos a empezar a tener en relación a la fibrosis, y una alteración entre los puentes porta, ¿no? Entonces, en la fase, en las fases de la enfermedad, cada vez va a empezar a haber mayores lesiones, y eso nos va indicando mayor gravedad. La siguiente. Acá vemos la balonización a nivel de los hepatocitos y la presencia de fibrosis, ¿no? Esas imágenes medias azuladas. La siguiente. Hay una clasificación para ver el grado de estatosis, que puede ser desde el 0 hasta el 4 o hasta el 3. Son 4 grados: 0, 1, 2, 3, donde a mayor grado, mayor inflamación y mayor estatosis, hasta un 66%, por encima del 66%. En un grado de actividad de esteatohepatitis no alcohólica, vamos a ver en el leve, solamente estatosis, balonizaciones hasta una cruz, infiltrado también, alteraciones a nivel central especialmente. En la moderada ya también empieza a haber infiltrados a nivel porta, y en la grave infiltrados a nivel de forma difusa, ¿no? Con alteración estructural de los espacios portos. Va a haber un estadio de la fibrosis, ya sea un estadio perisinusoidal o pericelular, que va a haber una alteración pericentral a nivel del espacio porta. Va a haber alteraciones porta o periportales, alteraciones en los puentes de los espacios porta, donde ya se va posteriormente
manifestar como cirrosis, ¿no? Cuando hay una fibrosis mucho más severa en la sien. ¿Qué es lo que nosotros, bueno, la biopsia hepática nos ayuda a definir la característica del hepatocito y la inflamación a nivel del hígado, ¿no? Pero muchos de los pacientes pueden ser asintomáticos y no se llega a hacer la biopsia hasta que llegan a hacer una cirrosis en evolución de una estatohepatitis no alcohólica. El diagnóstico de presunción puede ser un poco sencillo porque vamos a empezar a indagar un poquito más, a preguntarle al paciente si toma, y la sinceridad del paciente va a ser mucho más importante. El pronóstico, si nosotros evaluamos y detectamos de forma mucho más preventiva, va a ser bueno el pronóstico, porque vamos a poder controlar qué es lo que está condicionando esa inflamación. Si tiene dislipidemia o hipertrigliceridemia, si la diabetes no está bien controlada, si tiene obesidad o algún cuadro metabólico. Entonces, controlando mejora bastante bien el estatohepatitis no alcohólica. No hay un tratamiento eficaz adecuado para para el estatohepatitis no alcohólica de forma general, ¿no? Es controlar las causas posibles que van a estar condicionando esta, que va a ayudar a disminuir el riesgo. Y el costo y el riesgo en relación a la biopsia hepática es alto, porque se tiene que hacer una biopsia en sala de operaciones, con cirugía, y evaluando bien esa parte del hígado por la laparoscopía. Nosotros podemos hacer una biopsia por TROCUP, lo que hablábamos en la anterior clase, pero lo único que vamos a tomar es una sola parte del hígado. Entonces, en ese caso, inclusive antes de la biopsia, es mejor hacer un FibroScan, ¿no? El FibroScan te toma 10 espacios a nivel hepático y se promedia. Pero en una biopsia con TRUCUT o con una pistola de biopsia, solamente nos saca un cilindro de muestra. Y en las biopsias por cirugía son mucho más dirigidas, que nos van a ayudarnos a diferenciar mejor ese tejido, ¿no?, que estamos evaluando, la sien. ¿Qué es lo bueno de la biopsia? Que va a confirmar el diagnóstico y va a excluir otro diagnóstico. Vamos a descartar que no sea algo inmune, vamos a descartar que no sea algo por OH, ya que también hay algunas características. Vamos a poder clasificar a los pacientes de acuerdo a la lesión, al grado y al estadio que podamos encontrar. Si tiene solamente fibrosis periportal, fibrosis pericelular, alteraciones de los puentes Porta, etcétera, mayor fibrosis, las balonizaciones, etcétera, ¿no? Y muchas veces hay algunas lesiones que sí son serias y pueden llevar a un hepatocarcinoma. Entonces eso nos ayuda también en la biopsia hepática, ¿no? Las transaminasas normales no incluyen las formas avanzadas de una estatohepatitis no alcohólica. Pues a veces confundimos un poquito lo que hablábamos en las anteriores clases. Mientras ese hígado se va inflamando, la producción de las transaminasas va disminuyendo. Y si se vuelve a inflamar, eleva un poco las transaminasas, pero su capacidad ya no va a ser de que supere los valores normales. Y a veces confundimos un poco, o el paciente confunde y te dice, no, ha mejorado el perfil hepático, ¿no?, cuando el hígado remanente funcional es menos de un 20%. Y si es menos de un 20%, lo que hablábamos, las transaminasas van en rango de 30 más o menos, ¿no? 30 a 35, los valores normales. Si está a un 20%, en teoría debería de producir un 20% de transaminasas. Entonces, el 20% de 35, ¿cuánto es? 7. Entonces, en teoría debería producir 7, pero está produciendo 20, 25, está en valores normales todavía. Pero eso qué quiere decir, de que el remanente está inflamándose y está elevando las transaminasas. Entonces, por ahí hay que ver también esa alteración, ¿no?, que muchas veces o muchos de nosotros no consideramos,
que ese hígado remanente ya no está produciendo de forma adecuada la cantidad de transaminasas que debería dosarse en las pruebas de función hepática, y pensamos que está mejor. ¿Ya? Por eso dicen, las transaminasas normales no excluyen formas avanzadas de un cuadro de una esteatohepatitis no alcohólica. Es importante para el pronóstico la biopsia hepática, porque de acuerdo a eso vamos a definir tratamiento y vamos a descartar otras patologías. Es imprescindible en un estudio terapéutico, sí nos puede ayudar, ¿no? Pero el acceso muchas veces, o la aceptación del paciente a veces es muy complicado. Pues le decimos, vamos a hacer la biopsia, y el paciente se imagina que vamos a sacar medio hígado. Entonces ahí no quieren operarse, ¿no? O no quieren tomarse la biopsia. Le explicamos, le decimos un montón de cosas, y por ahí el familiar o el vecino escuchó de que si te tocan el hígado puede sangrar, o cuando a mí me han operado, me han hecho una herida en el hígado, he sangrado y casi me muero, entonces el paciente no se quiere operar, ¿no? O no quiere tomar la muestra de biopsia. Y lo cierto es de que no hay mucho problema en la biopsia hepática. De acuerdo a los factores de coagulación, hay que estar bien seguros que tengamos una buena cantidad de factores de coagulación y también las plaquetas. Incluso hemos hecho biopsias hepáticas con plaquetas por encima de 50.000. Y son seguras, ¿no? No hay ningún problema. La siguiente. El valor pronóstico ayuda, especialmente en esteatohepatitis no alcohólica de tipo 4. La siguiente. La mortalidad es mayor en cuadros mucho más severos, y nos va a ayudarnos también a caracterizar mejor esa esteatohepatitis no alcohólica para la progresión que pueda tener y que el paciente no llegue a una mortalidad mucho más alta. La siguiente. Algunos factores de riesgo que pueden condicionar la fibrosis: mayor edad, la relación TG o TGP, la GGTP sobre la TGP, la TGP por encima de 2 veces más su valor normal, el índice de masa corporal aumentado, no por encima de obesidad, sino por encima de sobrepeso. O sea, tiene un factor de riesgo hacia la fibrosis, diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, enfermedades asociadas en esteatohepatitis no alcohólica, ¿no? La siguiente. ¿Cuáles son las indicaciones de la biopsia? Que nos ayudan a establecer el pronóstico del paciente. Vamos a tomar mejores decisiones terapéuticas y descartar otras patologías, y poder darle algún tipo de tratamiento mucho más asertivo. No es adecuada si no se sospecha de esteatosis hepática simple, o sea, no nos ayuda. Sí nos ayuda ante sospecha de esteatohepatitis alcohólica. Cuando hay 2 o más factores de riesgo de fibrosis, hay que hacer una biopsia hepática, ¿no? Para caracterizar mejor a nuestro paciente. La siguiente. El tratamiento del ejercicio físico ayuda a metabolizar mucho más la parte de problemas metabólicos y controlar disminución de peso, pero no de forma brusca, de forma progresiva. Antioxidantes, vitamina E, sensibilizantes hacia la insulina, pioglitazona, el ácido ursodeoxicólico puede ayudar. Estos 3 están en sugerencia más que en recomendación. Puede ayudar, sí, no empeora, pero en algunos pacientes se ha visto de que sí funciona. ¿No? La siguiente. La siguiente. Este tema es muy importante porque vemos muy frecuentemente algunas patologías del hígado confundidas, y a veces le damos confundir más al paciente. En su cabecita el paciente está una tumoración del hígado, descansa. Y en general, en casi todos los pacientes, incluidos familiares, cuando hablamos de tumor,
pensamos en cáncer, ¿no? Pero no es tanto así en el hígado. Hay muchas lesiones ocupantes que son benignas, que no necesariamente son cáncer. La siguiente. Entonces, entre ellos el absceso hepático piógeno. La vía de diseminación es hematógena a través de la vena porta o a través de la arteria hepática. Y la otra vía de diseminación es por una colanquitis ascendente. Entonces, un absceso hepático piógeno. La etiología, casi un 50% es de etiología polimicrobiana, o sea, es mixta, no es una sola bacteria. Pero la gente más común aislada es la E. coli, Escherichia coli. Es igual en varones o en mujeres, igual. No hay predilección de que más en varones o más en mujeres, no. El rango de edad más frecuente entre 30 y 50 años. Así. Se puede clasificar como microabscesos y macroabscesos. Los microabscesos son aquellos que van a medir menos de 2 centímetros, son mucho más pequeños, ¿ya? Especialmente en pacientes que van a tener un compromiso inmunológico o son inmunocomprometidos. Entre ellos pueden tener un patrón difuso miliar, causado por estafilococo, y un patrón de agrupación, bacterias coliformes o entéricas. Cuando hablamos de inmunocomprometidos, ¿en qué paciente estamos pensando? A la cabeza. VIH. ¿Qué más? Oncológicos. Artritis reumatoide. ¿Por qué artritis reumatoide? Por corticoide. No, o sea, inmunocomprometidos no necesariamente es autoinmune. Por el tratamiento, corticoides trasplantados que tienen inmunosupresión, o sea que sus defensas están bajas. Pacientes diabéticos también, que hacen caldos de cultivo como tal. ¿Quiénes son los pacientes que más abscesos hacen? Los diabéticos. Paciente que encontramos absceso hepático, descartemos diabetes también. Absceso dental inclusive, descartemos diabetes. Absceso glúteo, descartemos diabetes. Absceso perianal, descartemos diabetes. ¿Ya? Entonces, todo lo que es absceso, pensamos en diabetes y VIH, ¿no? Dependiendo de qué paciente estamos. Si vemos un paciente que es homosexual, que tiene relaciones con otros varones, etcétera, pensemos en VIH también, ¿sí? Y los macroabscesos, que son áreas de mayor afección a nivel hepático, en relación a los otros que son mucho más pequeños, menos de 2 centímetros, pero pueden ser múltiples, así. Acá vemos imágenes en la parte de patología. Va a haber múltiples loculaciones menores de 2 centímetros, que son los microabscesos, o un absceso mucho más grande, que es un macroabsceso, ¿no? De márgenes de cavidad absceso están compuestos por infiltrado crónico inflamatorio. Los macroabscesos, linfocitos, eosinófilos y neutrófilos, ¿no? Por inflamación, así. Clínicamente es muy variable, ¿no? Pero un absceso que produce fiebre, muchas veces fiebre intermitente, escalofríos, dolor en hipocondrio derecho. Vuelvo a repetir, ¿por qué duele el hígado? Por la distensión de la cápsula de griso, no tanto por inflamación como tal, como el hígado, sino distiende la cápsula de griso y un absceso piógeno. O sea, los abscesos no aparecen en 10 años, los abscesos aparecen 1, 2, 3 días, ¿no? Me comenzó a doler, para mañana me está doliendo mucho más y de acá a 2 días el dolor es insoportable, ¿no? Porque el absceso empieza a crecer de forma brusca. Y por eso duele el hipocondrio derecho. Puede haber abscesos fríos, donde hay una pérdida de peso, dolor abdominal inespecífico, especialmente a nivel hipocondrio derecho. Laboratorialmente, dependiendo de la localización del absceso, puede haber las bilirubinas totales, pueden estar alteradas. Las aminotransferadas, TG o TGP también. Puede haber hipolimia en algunos casos, pero mayormente la bilirrubina puede condicionar alteración de la TG y TGP, inclusive la fosfatasa y la GGTP también podrían estar alteradas dependiendo de la localización del absceso.
Si el absceso está localizándose cerca a una rama de la vía biliar, va a producir mayor obstrucción y va a aumentar estas enzimas hepáticas. ¿Ya? Entonces, el tratamiento que es antibiótico-terapia, hay que drenar, puede ser una vía de drenaje de forma percutánea o quirúrgica. Las tasas de mortalidad se reducen de un 40% cuando no se drena hasta un 2%. De mortalidad baja impresionantemente, ¿no? El drenaje percutáneo no es necesario si el absceso es menos de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, por acá hablamos ya la regla de los 5. 5 centímetros podemos hacer drenaje o puede ser quirúrgico. Vamos a hablar en las otras patologías también. Cuando son más de 5, es manejo quirúrgico. La siguiente. Ecográficamente vamos a ver microabscesos, imágenes nodulares hipoecoicas mal definidas y áreas de ecogenicidad distorsionadas. Los abscesos grandes ya también van a tener son hipoecoicos a hiperecogénicos con diversos grados de ecos internos. Especialmente va a presentar gas en el interior de los abscesos. ¿Ya? Entonces es importante las bacterias que producen aire y se va a ver gas dentro del absceso. Es como en la pancreatitis, ¿no? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de que una pancreatitis está infectada por tomografía? Porque hay presencia de aire, presencia de gas. La siguiente. Acá vemos en la parte superior un flemón. A las 24 horas va a haber una licuefacción del tejido inflamatorio, un absceso maduro clásico y bacterias formadoras de gas en la parte derecha inferior, ¿no? Entonces hay una flechita donde empieza a producirse el gas. Eso por ecografía. La siguiente. Por tomografía nos va a ayudarnos a ver hasta un 95 a un 100% de intensidad de sensibilidad para detectar a los abscesos y la presencia de gas. Ahí en tomografía igual, presencia de gas, pensamos en un cuadro infeccioso. ¿Podría haber una fístula? Sí, podría haber una fístula, ¿no? Bueno, en el hígado no pasa eso, pero en el páncreas sí hemos encontrado fístulas con presencia de gas en la tomografía que no necesariamente son infectados. Entonces, pero en el hígado sí vemos esa imagen donde está la flecha de la presencia de gas en un absceso, ¿no? La siguiente. Va a haber un mayor realce periférico con una disminución de la captación o de la característica de la imagen en la parte central. E incluso puede haber pequeños abscesos alrededor del absceso mucho más grande. La siguiente. Las complicaciones extraintestinales más frecuentes por infección por entamoeba histolítica pueden llegar a producir hasta un 8.5% de total de los casos abscesos amebianos. Entonces las amebas pueden producir abscesos también. Y esta diseminación mayormente es por vía portal. La siguiente. Entonces, incluso, ¿en qué momento encontramos más amebas en nuestro medio? Cuando hay cambios de temperatura, cuando el calor es mucho más intenso y la comida dejamos pues en la mesa, ¿no? O está mal guardada, mal preservada. Antiguamente encontrábamos más ameba en la costa, especialmente en verano, pero ahora que está cambiando los climas, acá en la sierra del Cusco hemos encontrado muchos casos de entamoeba histolítica, que es muy frecuente también ahora por la mala manipulación de alimentos. El paciente con absceso amebiano, ¿qué tiene? Dolor abdominal y hipocondrio derecho, similar a un absceso piógeno, hepatomegalia, febrículas, malestar general y el antecedente de diarreas disentéricas amebianas hasta un 10%, especialmente en zonas endémicas, en la costa, la cabeza y acá que está apareciendo las diarreas amebianas, pero no hemos visto todavía, o yo no he visto acá cuadros de abscesos amebianos, ¿no? Abscesos piógenos sí, paciente. Laboratorialmente podemos encontrar anemia crónica, leucocitosis, elevación de la fosfatasa y la GGTP. Podemos detectar
por diagnósticos serológicos, por test de ELISA o hemaglutinación, la parte de la amebiasis. Imagenológicamente podemos encontrar algunas imágenes a nivel de tórax, a nivel abdominal por ecografía y también por tomografía, ¿no? La siguiente. La característica de un absceso piógeno y un absceso amebiano, ojo, es esto. La lesión es hipecoica, igual y similar, sí, ¿no? Con ecos de bajo nivel interno y ausencia de ecos de la pared. Lesión ovalada o redondeada con cápsula gruesa. O sea, el absceso amebiano presenta cápsula gruesa. El absceso piógeno no. La cápsula es mucho más delgada. Es difícil de diferenciar los abscesos piógenos en relación a la serología para amebiasis. Pero en la parte imaginológica sí nos damos cuenta de que la pared es mucho más gruesa. La siguiente. En la tomografía, igual engrosamiento de la pared, lesión redondeada, bien definida, con valores de atenuación, una presencia de las unidades Wolfram que es mucho más líquida, de 10 a 20 más o menos. El realce y el grosor puede llegar hasta 15 milímetros, ¿ya?, del grosor de la pared del absceso. Puede haber una zona periférica de edema y también puede haber algunos tabiques en algunos casos, ¿no? La siguiente. ¿Qué tratamiento le damos a un absceso amebiano? Metronidazol. Ojo, los abscesos, el metronidazol penetra bien lo que son abscesos, más que la clindamicina. Entonces hay que dar metro porque penetran abscesos no solamente amebianos, sino cuando hemos visto abscesos perianales, tratamiento metrocipro también, ¿no? Ioquinol no se utiliza mucho con él, metronidazol sí. Y lo más importante es de que dependiendo del tamaño hay que aspirar o mandar a cirugía de acuerdo al tamaño del absceso. Si es muy grande, atención, manejo quirúrgico o por punción hay que aspirar ese absceso. Y también cuando hay una falla en el tratamiento inicial antibiótico, ¿no? No está funcionando, no está disminuyendo, después del tratamiento de 14 a 21 días como máximo. Si no mejora o no se absorbe, drenaje por aspiración o drenaje quirúrgico. La siguiente. Buenas noches, Miguel. La siguiente. Chismoso. Hemangioma hepático. La siguiente. Son tumores benignos muy frecuentes los hemangiomas. Pueden aparecer hasta un 4% de la población. Más frecuente en mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué en mujeres más frecuente? Por la parte hormonal también. Va influyendo ya también la parte hormonal en estas lesiones, ¿no? Si son menos de 10 centímetros inclusive, no da mucha sintomatología. Y cuando son más de 10 centímetros, muchas veces de forma incidental, se detecta, ¿no? La siguiente. Clínicamente, las lesiones grandes pueden ocasionar dolor abdominal, en algunos casos hemorragias o trombosis dentro del tumor. Puede producir secuestro y destrucción plaquetaria dentro del hemangioma, especialmente en los hemangiomas cavernosos, el síndrome de Casabach. Aumenta de tamaño con una estimulación estrogénica. La parte hormonal influye mucho. Si utilizan anticonceptivos, aumenta mucho más rápido. Tiene un comportamiento hormonal. La siguiente. En el ultrasonido podemos encontrar una imagen no muy bien definida. La siguiente. Que en la tomografía se impresiona mucho más. Toda la sensibilidad puede llegar hasta un 55 y una especificidad hasta un 90%, ¿no?, de los hemangiomas por allá los tomográficos. La siguiente.
En la resonancia vamos a encontrar y va a ser no mucho más en la sensibilidad, hasta un 90%, y puede detectar lesiones hasta menos de 2 centímetros. Se puede delimitar de forma adecuada y se puede ver la parte homogénea de la lesión. Especialmente en T1 tiene baja intensidad y se ve una característica mucho más oscura, y en T2 tiene una mayor intensidad en la señal y se ve mucho más blanca, ¿no? En los hemangiomas, la siguiente. La hiperplasia nodular focal, que es otra lesión, es la segunda lesión benigna más frecuente. Son lesiones hiperplásicas producidas por malformaciones vasculares. Para ver lesiones solitarias, sí, es muy frecuente, especialmente en el sexo femenino. Ojo, hemangiomas, hiperplasia nodular focal, sexo femenino. Los abscesos no tienen características, varón, mujer es igual. Los tamaños son menores de 5 centímetros en su gran mayoría, y también participa la parte hormonal. Entonces eso influye mucho que en la mujer aparezca mucho más que en los varones. Puede estar bien definida con una cicatriz central. Eso es lo que decimos también una imagen en carreta, ¿no? Tiene un importante flujo a nivel del parénquima, a la ecografía Doppler, entonces nos puede ayudar a diferenciar la imagen con un vaso central prominente y una masa delimitada, ¿no?, en la parte lateral. La siguiente. En ecografía vamos a tener un patrón hiperecoico, patrón isoecoico, ligeramente hiperecoico en algunos casos, patrón con hiperecognicidad central, cicatriz central, ¿ya? Y los vasos de forma radiada a partir de la cicatriz central, y se ve como una rueda de carreta, ¿no? La siguiente. En la tomografía vamos a encontrar lesiones hiper o isodensas, que es muy diferente a los hemangiomas. Va a tener un realce homogéneo en la fase arterial. Va a haber unas características importantes, especialmente en menos del primer minuto. Los realces van a estar disminuidos en la fase venosa portal. Vamos a tener una fase de lavado también, especialmente después de los 90 segundos. Igual, la cicatriz central es muy característica en tomografía también. Se diferencia de los hemangiomas porque se observa un estancamiento venoso de contraste, ¿no? Entonces, en relación al hemangioma paciente. En T1 es muy diferente en relación al hemangioma. Se observa lesión hiperintensa. El hemangioma era mucho más oscura, ¿se acuerdan? Más hipointensa. Y en el centro se observa una cicatriz de hipointensidad en fase arterial. Y vamos a encontrar lesiones también hiperintensas en el centro, en la otra imagen, igual, una cicatriz con mayor intensidad en la fase arterial, ¿no? Entonces, una cicatriz y una hipointensidad, ¿no?, en general en T1. La siguiente, en la resonancia. Tiene una sensibilidad hasta un 70%, un 98% de especificidad. Vamos a ver lesiones homogéneas, mucho más definidas, y acá sí se ve pues la imagen en rueda de carreta, ¿no?, con una imagen central bien característica y unas imágenes radiadas hacia la parte de la parte central hacia la parte externa, ¿no? Una cicatriz central en T2 también se observa un realce homogéneo, etc. Acá vemos en T1 y T2 las dos características diferenciadas: una hipointensidad, una lesión hiperintensa en T2 y una lesión hipointensa en T1, ¿no? Así es. Siempre la cicatriz central, que es muy importante. El adenoma hepático es una neoplasia benigna de origen epitelial, especialmente entre los 20 y 40 años. De igual forma está muy relacionado al uso crónico de anticonceptivos orales. El adenoma, la hiperplasia nodular focal y
hemangioma, ¿no? Entonces, son muy hormonales. Los esteroides anabólicos también pueden condicionar, o si van al gimnasio, que utilizan esteroides, no porque van a tener una condición de tener un adenoma hepático. Entre el 70 o 80% pueden ser solitarios y los tamaños pueden variar, ¿no? Hasta 15 centímetros de diámetro puede tener la lesión. La siguiente. A nivel de la ecografía vamos a encontrar una ecogenicidad que puede ser hiperecoica o hipoecoica, inclusive una isoecoica, pero con una delimitación de forma diferencial en relación al parénquima hepático. Puede haber hemorragias o no. Entonces, puede haber una atrofia hepática. En la parte central vamos a encontrar una masa. Clínicamente, en su gran mayoría son asintomáticos y de forma incidental se va a ubicar estas lesiones por ecografía, ¿no? Muchos de los pacientes, doctor, he ido a una campaña, me he encontrado un tumor o una lesión. ¿Qué puede ser? Hay que investigar, ¿no? Hay que ver cuál es la característica y qué señales nos da tanto en diferentes imágenes que podamos encontrar. Puede haber hemorragias o zonas de infarto en la parte central, así. En la tomografía vamos a encontrar lesiones iso o hipodensas, hasta un 85%. Se puede observar un margen de forma bien definida, no lobulado. Un 30% puede haber una cápsula. En la imagen superior hay una hemorragia central y en la imagen inferior hay una calcificación del adenoma hepático en la parte central. Es como si tuviéramos una resonancia en T2, igual, ¿no? Parece una imagen central hiperintensa, ¿no? Va a haber presencia de hemorragias, calcificaciones, etc. Reciente. En la resonancia en T1 las lesiones son hiperintensas, o sea, se prende mucho más. Y en T2 ya también disminuye, son más hipointensas. Entonces, de baja señal. Puede haber calcificaciones centrales, puede haber hemorragias centrales. La siguiente. Inclusive puede haber lesiones mixtas, ¿no? Los nódulos de regeneración por tomografía. Son lesiones benignas múltiples. Cuando hay inflamaciones del hígado, empezamos a regenerar ese hígado. Y hemos tenido una paciente que parecía un hepatocarcinoma, pero todos los exámenes empezaron a salir negativos. Y de hecho se le hizo una tomografía inicial, había unas imágenes medias nodulares que pensábamos inicialmente, inclusive en metástasis hepática. Pero en la evolución, en el último control, era un hemangioma. Hoy es el último día, ¿no? A festejar. Mañana te encargo, ¿no? Mañana te encargo, está bien. Festeje mañana para que mañana Los nódulos pueden ser de 0,5 a 4 centímetros inclusive y confundir con otras lesiones no tan benignas, ¿no? Pueden ser homogéneas, hiperdensas en la fase arterial de la tomografía y puede permanecer ligeramente hiperdensas en la fase venosa portal. En algunos casos puede haber dolor abdominal, puede haber ascitis, hepatomegalia, dependiendo de qué paciente y cuál es la patología de base. En la parte de la imagen, esa imagen medio oscura alrededor del hígado es ascitis, ¿no? Una imagen más hipointensa. El hígado es heterogéneo y hay un aumento del núcleo caudado, ¿no? Así. En la tomografía y en la resonancia vamos a ver lesiones múltiples. Si nos damos cuenta en la parte inferior, en una fase arterial tardía, parece una metástasis hepática brutal, ¿no? Entonces,
pero son nódulos, imágenes de unos nódulos de regeneración. Igual también tuvimos, a repetir, una paciente que parecía una metástasis y era medio raro. Y todos los marcadores, incluido el alfa-fetoproteína, salían negativos, ¿no? Valores normales. Entonces, y después ya la hemangioma que se encontró después de un año, la ciencia. En la resonancia en T1 son lesiones hiperintensas y en T2 son lesiones isointensas o hipointensas, ¿no? Entonces vamos a ver en las dos incidencias cómo nos damos cuenta que estamos frente a T1 y T2. ¿Qué líquido? La aorta, y la aorta. Casi igualita, la aorta y la aorta. El vaso, el vaso. La botella. Líquido cefalorraquídeo. Este es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En T1 es más oscuro y en T2 es más claro, ¿no? Es más hiperintenso, que parece que habría contraste inclusive. Igual también todo lo que es estático en líquidos se ve blanco y nos damos cuenta si es T1 o es T2. Ya, ojo, en la colangioresonancia lo que se pinta la vía biliar no es el contraste, por si acaso, es la estática de la bilis. Como la bilis no es como la arteria, de ahí la arteria tiene bastante flujo y no se pinta de blanco, a pesar de que es líquido, ¿no? La sangre. Pero a nivel de la bilis sí, porque la bilis es mucho más estático, va saliendo poquito a poquito por el esfínter, ¿no? Entonces eso hace de que sea mucho más estático y se pueda pintar de blanco en la colangioresonancia, así como el líquido cefalorraquídeo igual, no es tan estático, no es de que no se mueve nada, no. Va absorbiéndose, va drenándose, ¿no? Poco a poquito va cambiando el líquido cefalorraquídeo, pero eso hace de que se vea blanca la imagen que está alrededor de la médula espinal. La siguiente. Otras enfermedades son quistes del hígado. La siguiente. Un quiste hepático simple. Muchos de los pacientes que tienen quistes hepáticos simples han sido operados de la vesícula o han sido operados de otros quistes. Hace poco hemos tenido una paciente que había sido operada 3 veces de un quiste diatídico y ahora se encontró otro quiste. Pues el hecho de todas las pruebas para el quiste activo va a salir negativo, pero ella quiere que se lo opere porque piensa que sigue siendo su quiste diatídico, ¿no? Pero al momento de hacer capitonaje, creo que se llama, al momento de sacar el quiste del hígado, cuando operan los cirujanos, siempre queda algunos espacios que van acumulando bilis. Y ahí forman a la larga quistes biliares, ¿no? O quistes hepáticos simples, que son colecciones de bilis. La siguiente. Que no son patológicos, pero hay que, de acuerdo al tamaño, es mejor operar. Son muy frecuentes entre los 40 y 50 años, especialmente en mujeres. Pueden ser asintomáticos, pequeños, pero también pueden llegar a medir más allá de 5 centímetros, inclusive hasta 20 centímetros, quistes muy grandes, que van a comprometer la función hepática. Va a tener una capa epitelial que va a recubrir, va a tener una cápsula fibrosa y el contenido puede ser seroso, en algunos casos hemorrágico y en algunos casos inclusive biliares. En ecografía se encuentra como una masa anecoica, con pared bien definida, reforzamiento acústico posterior. Entonces está bien definida, delgada. La siguiente. En la tomografía vamos a encontrar imágenes homogéneas, bien delimitadas, de densidad menos de 20, la cual no se va no a tener un realce al momento de administrar el contraste. No se pinta con el contraste. ¿Cómo sabemos que esa imagen tiene contraste? ¿Cuál? La aorta se ve más blanca, ¿no? Porque está con contraste. Entonces, en teoría, si la aorta está con contraste, el hígado también está con contraste, ¿no? Pero está más blanco, más hiperintenso. Pero en las imágenes mucho más oscuras,
son imágenes de quistes hepáticos simples, donde no capta el contraste. Así es. No hay pared. ¿Sienten? ¿Sienten? En la resonancia, como hablábamos, en T2 se va a ver imágenes más intensas, ¿no? O hiperintensas, mejor dicho. O sea, imágenes blancas, bien definidas, y en T1 se ven imágenes más hipointensas, ¿no? Pero van a estar bien definidas igual en las dos partes. Así es. En T1, presencia de una pared gruesa en los quistes hepáticos por resonancia, o una pared delgada, mejor dicho. Va a haber en algunos casos, con la diferenciación de la pared gruesa es en abscesos hepáticos en relación a un quiste simple. Así es. Hay otras enfermedades que también producen quistes, la poliquistosis hepática o la poliquistosis hereditaria, que no solamente puede estar en el hígado los quistes, sino también en el riñón, en el vaso, en el páncreas. Pero cuando hay múltiples quistes en el hígado, especialmente se encuentran también quistes a nivel renal. Y esto es una poliquistosis renal autosómica dominante, ¿no? Los tamaños son muy variables, pueden ser de diferentes tamaños que van a ocupar casi toda la extensión del hígado. Pueden tener una forma o pueden formar parte de un hematoma o una hematomatosis en combinación con quistes hepáticos múltiples, quistes pancreáticos, renales que hablábamos. Entonces va a haber múltiples quistes en diferentes órganos recientes. A nivel ecográfico vamos a encontrar varias imágenes quísticas con paredes bien definidas, con una disminución de la imagen o una imagen mucho más oscura, bien definida la siguiente. Los quistes hepáticos se encuentran aproximadamente hasta en más del 40% cuando es una enfermedad poliquística del adulto. Ya comprometer más del 40% de todo el hígado, condicionando alteraciones funcionales en algunos casos. Y en otros puede producir también lesiones que van a afectar la parte renal, ¿no? Como en la parte inferior vemos riñones con múltiples quistes también a nivel renal, así como a nivel hepático. Muchos de los pacientes son asintomáticos o algunos pueden tener alteraciones de las pruebas de función hepática alterada, ¿no? Por el tamaño y el compromiso, en algunos casos al momento de examinarle puede presentar una hepatomegalia, un reborde costal o el reborde hepático por debajo del reborde costal. Y si el compromiso es mucho más severo, inclusive puede llegar a ser una falla hepática, ¿no? Así es. La hiatidosis hepática, otra patología muy frecuente en nuestro medio, especialmente en alta, en espinal, en chumbivitas, en canchis, en canas, donde hay bastante prevalencia de esta enfermedad. Cusco es una de las zonas prevalentes. La siguiente. La forma de Echinococcus en humanos especialmente es en granulosus, y los otros que son menos frecuentes. La siguiente es un cistoadenoma hepatobiliar. En este caso vamos a ver, no son imágenes bien definidas, puede haber tabicaciones en la parte interna, huecos internos con presencia de estos que pueden condicionar la presencia del parásito a nivel central. La siguiente. ¿Cómo nos infectamos? Desde animales domésticos y animales de granja, ¿no? Entonces va pasando los huevos hacia los animales domésticos y estos también nos vamos a infectar por medio de las verduras en el agua y vamos a ingerir, ¿no? Nosotros no nos contagiamos directamente de los animales domésticos o mejor dicho de granja, sino tiene que haber un ciclo, ¿no? Los proglótides empiezan a
a eclosionar y eso es lo que nosotros consumimos y se va a ir ya tanto al pulmón o al hígado, inclusive a la parte del cerebro, ¿no? La siguiente. La hiatidosis hepática puede producir lesiones quísticas hasta un 42% más o menos. La pulmonar es mucho más frecuente y en otros órganos o de forma múltiple puede llegar casi un 5%, ¿no? Tanto pulmonar, hepático y a nivel cerebral. La siguiente. ¿Qué es lo que presenta el paciente? Dolor abdominal, dependiendo del tamaño, hepatomegalia, dispepsias, poco de náuseas, pérdida de peso, malestar, diarreas menos frecuentes, sintomáticos, casi un 12%. Pero lo que presenta más es un dolor abdominal y una hepatomegalia. La siguiente. Laboratorialmente es importante tomar en cuenta esto, la eosinofilia, lo que hablábamos el otro día en el grupo de rotación. Muchas veces les tomamos exámenes de laboratorio, o sea, exámenes de heces, para buscar parásitos, y sale negativo, ¿no? Es lo que hoy día la paciente nos decía, ¿no? De que había botado un ascaris y todos sus exámenes salían normales. Negativo, negativo, negativo sus exámenes de heces. Nunca encontraban nada, hasta que un día de botar, hay un ascaris grande, ¿no? Y siguió saliendo negativo mis exámenes de heces. Entonces, el examen de heces tiene una sensibilidad especial casi de un 30% como máximo. Si un 70%, por más que tenga el paciente parásito, no sale negativo. Pero la eosinofilia nos ayuda a direccionar un poquito más la posibilidad de diagnóstico. Cuando hay una eosinofilia, pensemos en quiste atídico y también en fasciola. ¿Ya? Fasciola y quiste atídico, que son dos parásitos que son muy frecuentes en zonas altoandinas, donde tenemos un montón de ganado y por ahí nos vamos contagiando, ¿no? Y en la serología podemos tomar el test de ELISA o el muestra de para hiatidosis, que nos ayuda a detectar si ese quiste que está teniendo el paciente es un quiste atídico o no. Ecográficamente nos da la característica imagenológica, así como la parte tomográfica, la siguiente. Un quiste atídico con una imagen muchas veces tabicada, la siguiente. Acá vemos en la patología cuando se opera al paciente, la siguiente. Tratamiento al albendazol de 10 a 15 mg por kilo por 28 días. Inclusive se puede extender hasta 90 días de tratamiento. Y en el manejo prequirúrgico se da 45 días antes y 45 días después. Se puede hacer un drenaje percutáneo del quiste. Si es quiste no es muy bien abordado por cirugía, pero el manejo importante es el manejo quirúrgico, ¿no? Por encima de 5 centímetros del tamaño del quiste. Si tiene menos de 5 centímetros se puede dar tratamiento con albendazol, siempre. La fasciolasis, también otra enfermedad que puede producir lesiones a nivel hepático, la siguiente. Igual, vamos a contagiarnos teniendo un círculo de contagio por medio del ganado, la siguiente. Clínicamente el paciente presenta fiebre, náuseas, dolor epigástrico, hepatomegalia, hemostasis urticaria y eosinofilia marcada, igual que quiste atídico. En este caso puede producir obstrucciones biliares porque suben por la vía biliar y como complicaciones la fasciola puede producir nódulos y abscesos por migración de los sitios ectópicos, o sea, de la parte de la vía biliar. Puede producir inclusive abscesos también en piel, en pared intestinal, en cerebro, menos frecuentes. Antes sí, porque el manejo era muy raro, para ver hemorragias intraabdominales, por ruptura a nivel del hígado, por compromiso hepático, la siguiente. Laboratorialmente, eosinofilia marcada. En algunos casos se puede encontrar fasciola a nivel del examen de heces, algunos test serológicos como test de ELISA. Se puede hacer una ecografía, tomografía y una CEPRE para limpiar la vía biliar de fasciola, la siguiente.
Si el paciente ingresa con ictericia, con dolor y eosinofilia, pensemos en fasciolasis. Entonces, puede producir abscesos hepáticos por fasciola, lesiones a nivel hepático. Siguiente. Tratamiento de teclabendazol denominado por kilo como dosis única. La siguiente. Entonces, hay lesiones que son hormonales, ¿ya? Como los hemangiomas, hiperplasia nodular focal, como los adenomas hepáticos. La parte hormonal influye mucho para la presencia, especialmente en las mujeres. No es muy frecuente en los varones, más en las mujeres. Y hay que diferenciar esa parte. ¿Tengo tiempo todavía para...? ¿No? Hepatocarcinoma, tumores hepáticos malignos. ¿Cuáles son? Las metástasis y los tumores hepáticos malignos primarios. La siguiente. De los primarios, el carcinoma hepatocelular es el más frecuente. Los demás son menos frecuentes. La siguiente. La distribución mundial de hepatocarcinoma a nivel del resto de América es mucho más alto. En el Perú puede llegar a ser o mejor dicho, en el Perú inclusive es mucho más alto. En el resto es menos por la presencia de hepatitis B. La siguiente. Epidemiológicamente es la quinta causa de cáncer y la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Entonces, y puede ser el 10%, en este caso el hepatocarcinoma está indicado el trasplante hepático. En relación a todos los cánceres que tenemos, pulmón, mama, colon, estómago, hígado, son frecuentes a nivel general. A nivel de los varones es más frecuente el hígado que en relación a las mujeres. En mujeres el cáncer de mama, de cervix, de ovario, de colon y de estómago son más frecuentes. Y de ahí está el hígado, ¿no? En el varón, colon, estómago, hígado, pulmón y próstata son frecuentes. La siguiente. Ya no nos olvidemos, cuando hablamos de cáncer y cuando estamos frente a un paciente mayor que tiene antecedente de cáncer, siempre hay que indicarle, ¿no?, que tiene que hacer sus screenings, no solamente del cáncer familiar que ha tenido, sino de todos los 5 cánceres, mínimo los 5 cánceres más frecuentes, ya sea en el varón o en la mujer. La etiopatogenia de la cabeza, hepatitis B, hepatitis C, alcohol. La combinación de estas tres, inclusive la parte metabólica también, obesidad, diabetes, está aumentando más el riesgo de cáncer de hígado. Acompañado de hepatitis B y alcohol, mucho más aún, se van potenciando más. ¿Ya? La siguiente. En relación a hepatitis B, hepatitis C y hepatitis B, dependiendo en qué zona. En Sudáfrica es más hepatitis B, en la parte de Europa. En España, hepatitis C, bastante hepatitis C en España. La siguiente. En el Perú, el hepatocarcinoma está en relación a la edad en promedio 35 años más o menos. Entre hombre y mujer, el varón tiene más riesgo 1.7 en relación a la mujer. El diámetro del tumor, se han encontrado tumores hasta de 17 centímetros de tamaño. El alfa-fetoproteína por encima de 517 más o menos. ¿Ya? Podríamos encontrar un alfa-feto por encima de 1000, ¿no? Es un paciente que están buscándole un primario en otro lado. ¿Qué más parece pues un hepatocarcinoma? Hasta un 15% se operan los hepatocarcinomas en el Perú de acuerdo al tamaño y se resecan hasta un 47%. Así es. Los marcadores de hepatitis B, hepatitis C,
en el Perú nos ayuda a ver la parte de la prevalencia, ¿no? Antígenos de superficie, los antígenos del anticuerpo total, la presencia de estos puede llegar hasta un 74% en los pacientes que tienen hepatitis B, el antígeno de superficie positivo, los antígenos de la hepatitis C puede llegar menos de un 0.7, es menos endémico acá la hepatitis C, pero la hepatitis B sí es muy endémico en el Perú. La siguiente, la progresión, la patogenia de hepatocarcinoma en relación a la hepatitis B tiene un papel muy importante, porque el virus de la hepatitis B en su replicación va a empezar a producir alteraciones estructurales en el ADN, especialmente el hepatocito, que va a condicionar a producir alteraciones estructurales de los hepatocitos y transformación celular, produciendo el hepatocarcinoma, ¿no? La siguiente. Y la hepatitis B juega un papel muy importante en este sentido, ¿no? Entonces va a haber alteraciones produciendo en su progresión no solamente inflamación, produciendo cirrosis, sino también hepatocarcinoma y alteraciones a nivel como displasias celulares, ¿no? La siguiente. La infección de hepatitis B o hepatitis C va a producir necrosis, inflamación crónica, fibrosis, hiperplasia regenerativa, que estas a la larga pueden condicionar a producir cirrosis y en la progresión inclusive cáncer o hepatocarcinoma. La siguiente. Entonces, lo que hablábamos, la integración del ADN del hepatocito en relación al virus de la hepatitis B y la hepatitis C va a producir una inducción o una iniciación de la transformación celular del hepatocito, produciendo un nódulo benigno e inclusive alteraciones celulares, duplicaciones celulares, anaplasia celular. En los años, los carcinógenos activan mucho más esta transformación celular, produciendo cáncer hepático o hepatocarcinoma. La siguiente. La siguiente. Entonces acá vemos imágenes inmensas de tumores que se han resecado. La siguiente, en el Lorena se han resecado tumores hasta casi 25 centímetros en el hígado. La siguiente. Las lesiones de hepatocarcinoma. La siguiente. Clínicamente el paciente puede ser asintomático de forma inicial, dependiendo del tamaño del tumor. Punto de corte 5 centímetros, por debajo de 5 o 4 centímetros son asintomáticos y el paciente no tiene ninguna molestia. Y a partir de los 5 centímetros, la lesión empieza a ser mucho más severa, puede haber metástasis tanto a nivel de hueso, piel, pulmón, sistema nervioso central y aumento de la alfa-fetoproteína. Entonces, la alfa-fetoproteína es uno de los marcadores que es un poco más sensible para el diagnóstico de hepatocarcinoma en relación a los otros marcadores tumorales, como la CA19.9, que es para vía biliar, páncreas, ¿no? El CA, que es muy genérico, especialmente para colon, se utiliza de cifra 21, que es para pulmón, pero el alfa-fetoproteína es un poco más específico para hepatocarcinoma. Y es cuando a partir de los 5 centímetros de tamaño empezamos a tener sintomatología, ya sea de dolor abdominal, incomodidad, molestias y alteración de las pruebas funcionales, ¿no? La siguiente. El paciente puede presentar síndrome consultivo, baja de peso, anemia crónica, ictericia dependiendo del compromiso del tumor, donde está localizado, hepatomegalia, cuando el tumor va creciendo cada vez más, y también va a empezar a tener inclusive metástasis hepática focal alrededor del hepatocarcinoma primario, y el hígado se vuelve mucho más duro, ¿no? La siguiente. La metástasis es más hematógena, pulmón, hueso, piel, metástasis linfática y una citis neoplásica. Al momento de hacer la paracentesis encontramos una citis hemática, ¿no? No es una citis amarilla, transparente, sino es mucho más hemática. Eso nos indica que hay una lesión a nivel peritoneal. La siguiente. Acá vemos una imagen a nivel pulmonar, compromiso pulmonar, el pulmón izquierdo, un nódulo a nivel casi a la pared lateral de la caja torácica. La siguiente. La imagen a nivel del hígado,
con compromiso externo, ascítico, perihepático. La siguiente. Laboratorialmente la ecografía nos ayuda a detectar imágenes hasta más allá de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros la sensibilidad es mucho menor. El Mastrome puede llegar a detectar hasta de 2 o menos de 3 centímetros. De 1 a 2 centímetros es muy tranca detectar por ecografía, no sé que sea pues muy experimentado. Entonces es importante caracterizar mejor, evaluar y mandar también a un médico que tenga mayor experiencia para detectar, ¿no? Hemos visto muchos informes de ecografía que no son muy confiables, no nos ayudan mucho a caracterizar o diferenciar. La siguiente. Entonces, en la ecografía podemos hacer una ecografía Doppler, donde vamos a ver vascularización. Los tumores son muy vascularizados y en la ecografía Doppler vemos esa imagen inferior, donde se muestra pues una imagen de mayor vascularización a nivel tumoral, ¿no? La siguiente. En la tomografía helicoidal multicorte, estudios dinámicos que van a ayudar en 4 fases. Es importante que nosotros evaluemos en la fase precoz, parenclimatosa, venosa portal o precoz tardía, o en el washout, o la fase de lavado que decimos nosotros, donde se va a caracterizar mejor el tumor. Hemos visto de que en muchas lesiones, como en el hemangioma, se puede pintar en la fase arterial, ¿no? Y nos puede confundir un poco, pero en la fase de lavado sí se impregna muy bien el tumor y nos ayuda a caracterizar y diferenciar más, ¿no? La siguiente. Entonces acá vemos en las diferentes fases, y en la parte inferior es donde se caracteriza mejor la lesión, ¿no? La siguiente. Entonces acá vemos imágenes tumorales mucho más grandes. La siguiente. Ya en la resonancia igual en T1, T2 vamos a encontrar lesiones hipointensas o hiperintensas en la T2. Entonces depende del contraste. Nuevamente se utiliza el gadolinio que nos ayuda, y en resonancia puede detectar inclusive tumores por encima de 1 centímetro, hasta un 52%. Y menos de 1 centímetro sí es mucho más difícil, por debajo del 4%, ¿no? La siguiente. Acá vemos imágenes en T2, se muestra la imagen mucho más hiperintensa que en relación a T1. La siguiente. Algunos marcadores tumorales, la fragmentoproteína, que es el marcador más importante, valores mayores a 1000 nanogramos por mililitro, son muy sospechosos para pensar en hepatocarcinoma. No es un marcador muy específico, pero a mayor valor, mayor posibilidad. ¿Ya? Su valor normal del alfa-feto es menos de 20 nanogramos por mililitro. La siguiente. Entonces, a mayor valor de alfa-feto, mayor posibilidad de que el paciente presente un hepatocarcinoma. De lo que hablábamos, ¿no? El paciente que hemos visto el otro día, donde su alfa-fetoproteína, hoy día, ¿no? Su alfa-fetoproteína estaba por encima de 1000, o 1000, está en 1000. Entonces, es alta la probabilidad de que tenga una hepatocarcinoma. Así es. Laparoscópicamente, cuando el hepatocarcinoma está casi en la superficie, se puede ver lesiones tumorales bien diferenciadas, bien definidas. La siguiente, el diagnóstico diferencial puede ser múltiples lesiones, desde mangiomas, hiperplasia nodular focal, cisticercus, etc. Entonces, lo que hay que ver es hacer una agrupación o un manejo mucho más clínico y laboratorial, una agrupación de síntomas y laboratorios para definir entre qué paciente estamos, ¿no? Si es un hepatocarcinoma o no. Así es. El pronóstico nos ayuda dependiendo del número, el tamaño y la invasión vascular de la lesión. Entonces, de acuerdo, vamos a ver si es tratable o no, si puede hacerse resecable o puede ser un trasplante. Dependiendo del tamaño del tumor, también vamos a definir. En la actualidad se maneja el up-to-7. Antes se manejaba los criterios de Barcelona, que eran menos de 5 centímetros. El up-to-7 es la suma de varios que pueden llegar hasta 7 centímetros.
Hay que ver la parte de la función hepática, valorando el Child, MEL y ver la hipertensión portal y el estado general del paciente, ¿no? Evaluándole, tomándole estos esquemas de valoración de estado general, como el Karnofsky, que nos ayuda a valorar al paciente si va a tolerar la cirugía, no va a tolerar y cómo va a estar post cirugía. Si el paciente es postrado, su estado general no es adecuado, es mayor de edad, la cirugía no va a ser muy adecuada para ese paciente, pero si es joven, si tiene un buen estado general, la cirugía sí va a ser recomendable, ¿no? La siguiente. Los criterios de Barcelona, vamos a ver también los criterios de Okuda y los de estatus, que nos ayudan a caracterizar mejor la lesión, tanto de la parte funcional como de la parte estructural. ¿Ya? Vamos a ver si está delimitada, no está delimitada, si el paciente camina, no camina, si está en sillón, en silla de ruedas, etcétera. De acuerdo a eso vamos a ver la parte funcional con el estatus y de Okuda la parte funcional a nivel laboratorial, ¿no? La siguiente. El tratamiento, lo más importante es detectar el tumor, evaluar si es operable o no, ver la historia natural del tumor, ver la parte quirúrgica si es necesario o no, si aplica o no a los criterios de Barcelona o los criterios de ARCUSEM, para ver si se va a manejar de forma efectiva o no, si el hígado es cirrótico o no también, porque de acuerdo a eso vamos a mandarlo a trasplante o vamos a mandarlo a manejo quirúrgico. La siguiente. Estos son los criterios de Barcelona que nos ayudan a estadiar mejor a nuestro paciente de un estadio 0, estadio A, ABC y un estadio D, ¿no? El estadio 0 tiene un buen pronóstico de acuerdo a la lesión. Si la lesión es única, menos de 2 centímetros, hay que ver la parte de la presión portal, las bilirrubinas. Si todo está normal, inclusive se puede hacer una resección o un trasplante hepático. Y el estadio de la A a la C, dependiendo cómo esté el paciente, si tiene menos de 3 nódulos, los nódulos son menos de 3 centímetros, hay que ver si tiene algunas enfermedades asociadas o no. Se puede hacer trasplante en estos pacientes o radiofrecuencia o quimioembolización en el estadio B o en el estadio C, sorafenib, que son manejos ya paliativos, y cuando es un estadio D, el manejo ya es mucho más terminal. El manejo es simplemente sintomático, dependiendo del tamaño del tumor y de la capacidad funcional del paciente, ¿no? La siguiente. La resección como indicaciones: hepatocarcinoma sobre el hígado no cirrótico, ¿ya? Su pronóstico es adecuado. La resección puede ser entre el 5 y 10%, en Asia llega hasta un 70%. Si el cirrótico es compensado, se puede hacer una resección del hepatocarcinoma en ausencia de hipertensión portal significativa. Entonces, las plaquetas mayores a 100.000, si los tumores son pequeños, únicos y son resecables, de acuerdo a la localización. La mortalidad puede llegar hasta menos de un 3 a 5% perioperatoria, y una mortalidad hasta un 50% a los 5 años. Puede recidivar hasta un 70%, hay que ver si es una recidiva precoz o tardía, y hay que ver los datos de riesgo, ¿no? Ya sea de la invasión microvascular, nódulos satélites, etc., ¿no? Y en algunos casos inclusive se considera la posibilidad de trasplante hepático. La siguiente. El trasplante, las indicaciones, hay que ver los criterios de Milano. Si el tumor es único, menos de 5 centímetros, o es menos de 3 tumores, menos de 3 centímetros. O sea, en estos pacientes sí podría entrar a lista de trasplante hepático. Y no es como en los otros criterios, ¿no? Paciente cirrótico, paciente con hepatitis autoinmune que está haciendo ya cirrosis, etcétera. Ellos pueden que estén en la cabeza de la lista de trasplante, pero cuando hay un paciente con cáncer, con un hepatocarcinoma, con tumores de esas características, uno de 5 o 3 de 3 centímetros, entonces entra a la cabeza en el trasplante hepático y se prioriza al paciente, ¿no?
Es importante ver la parte de la discusión de los criterios de Milán. En el acto se ven inclusive tumores que pueden llegar hasta 7 centímetros de diámetro en total o en global, también pueden entrar a trasplante. El tratamiento inmunosupresor es importante, el manejo del hepatocarcinoma de acuerdo a la lista de trasplantes, que va a ser importante, ¿no? Y hay que priorizar a estos pacientes con hepatocarcinoma. La siguiente. Tratamiento percutáneo, se puede dar radiofrecuencia, se puede dar el hiper, que en tumores menos de 3 centímetros, que son tratamientos que van a ayudar como que a matar al tumor, ¿no? De forma localizada. Entonces, de forma ablativa en lesiones mucho más pequeñas. La eficacia puede llegar hasta un 80%, la recurrencia un 40% a los 2 años, y hay algunos factores de riesgo, ¿no? Si el paciente tiene buena respuesta inicial, de acuerdo al tamaño, hay que valorar el child, el número y el tamaño de tumores, y también valorar la cantidad o el valor de alfa-fetoproteína. Entonces, mientras sean menos los tumores y de menos tamaño, el tratamiento percutáneo es mucho más efectivo. Tumores menos de 2 centímetros pueden llegar hasta un 96% de efectividad, ¿ya? Pero si los tumores son mayores o son de 2 a 3 nódulos, puede llegar hasta un 46% de efectividad, ¿no? Pero igual mejora la calidad de vida del paciente. La siguiente. La quimioembolización es otro procedimiento que se hace con varios medicamentos, entre la doxorubicina y el cisplatino, que se utiliza en el Perú. Va a disminuir la progresión y la invasión vascular. Entonces, ojo, no es un tratamiento curativo, pero sí paliativo, que ayuda a disminuir la progresión del tumor. La supervivencia es más allá, por casi 2 años más o menos. Puede haber algún síndrome post-quimioembolización, fiebre, hilo, dolor abdominal, abscesos, colestitis isquémica, fallo hepático, etcétera, dependiendo del compromiso. Pero también hay que valorar la parte funcional del paciente, el child, ver la parte renal, la coagulación, el flujo por medio de una ecografía Doppler portal. Hay que ver si tiene o no trombosis portal. Ojo, la trombosis portal no solamente es por alteraciones a nivel de la coagulación, sino también hay trombosis portal en pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, los síndromes paraneoplásicos famosos que producen trombosis. La siguiente. El sorafenib es otro medicamento que también es paliativo, que ayuda a disminuir la progresión del tumor. ¿Ya? Entonces, la siguiente. Entonces, lo más importante en la parte de cáncer, hepatocarcinoma, es valorar y caracterizar mejor los tumores, ya sea para darle una terapia definitiva, un trasplante hepático o una terapia paliativa, ¿no? Entonces, que va a ayudar a disminuir el riesgo con quimioembolización o sorafenib, que ayuda a disminuir la progresión o el crecimiento del tumor. El trasplante es más curativo. Sacamos todo el hígado y ponemos otro hígado nuevo, ¿no? Entonces, pero hay algunas indicaciones que son importantes, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Justo 6:03. Chicos, esto